Dios va a reescribir el texto de tu vida cuando estés dispuesto a abrir el libro de tu corazón frente a los ojos de Dios, directo al corazón. Pero nuestra fe sigue en su lugar. Volvamos a empezar, volvamos a soñar. Es tiempo de reír, el sol volvió a salir. Volvamos a empezar, volvamos a cantar. Dile a tu corazón que viene lo mejor. Un día más, otra oportunidad. Dios nos ha regalado por su amor. Vamos a empezar. La victoria es ahora. Alegremos al que llora. Hola, 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 qué bueno que ya están aquí en esta tarde, noche de miércoles, donde tenemos pues nuestros estudios, nuestros estudios bíblicos, y ya viene por aquí también. ¿Me entro o no entro? Éntrale a lo barrido, sí, Ay, éntrale al tengo reino. blusa verde, Tienes blusa verde. pero me la tapo. Ajá. ¿Ven cómo me pongo transparente? Se está utilizando tu Apple ID, telefónico, sí, ok. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, pues como ven, estamos aquí en este estudio y pues hoy estamos y continuamos con lo que es el mensaje. Es un curso de formación El mensaje concentrado. cristiana, Ay, qué pelos, el oh my God. mensaje de Jesucristo, que es a través de lo que han sido los que han sido pues parte del Evangelio. Sí, y vimos Dios habla al hombre, la persona y la obra de Jesucristo. Estamos ahorita en lo que es el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Y este pues mensaje de Jesucristo, hemos visto varias partes que están en él. Vimos primeramente lo que era la conversión. Esta lección pues fue bastante buena, y en la conversión pues veíamos lo que era la conversión, lo que es el nuevo nacimiento, y ahorita vamos a ver lo que es la entrada al reino. Espero que hayan recibido pues todas las otras, ¿cómo se dice? Oye, por ahí está tu micrófono. Lections. Aquí Sí, está. ¿dónde está? Porque si no, no te vas a oír nada. Bueno, sirve que esto me cierra para que no se me vea lo verde. Ok. ¿Y dónde estás? ¿Sí te estás oyendo? ¿Nos están oyendo bien allá, chicos y chicas? Espero que sí. Quién sabe, a lo mejor no Porque existimos. a lo mejor no existimos, ¿verdad? Pero yo creo que sí. Ahorita veo. Yo creo que sí. Si hay alguien por ahí conectado, mándenos un like. ¿Sí? ¿Un like? Un like. A ver, ahí ya estoy conectando. A ver si hay alguien que No me hace... nos ubique. ¡Ay! ¿Sí ya salió? Pues sí, estamos al Sí, aire. sí está ahí. Ahí está Alma Gómez. Ahora Ahí sí ya. está María Jessica Navarrete. También. Navarrete. Dice que sí nos oímos. Hola, Ok. Miss Jessica Navarrete. Perfectísimo. Bueno, pues dentro de los temas vimos varias cosas bien importantes, lo que es la fe. Y el día de hoy, pues vamos a ver, bueno, ya vimos lo que era el nuevo nacimiento. Qué importante fue esto del nuevo nacimiento? Porque hay tanta gente que asiste a las iglesias, que cree que tiene una relación con Dios, pero no ha nacido de nuevo. Y esto es algo necesario, Jesucristo lo dijo. Es necesario pues nacer de nuevo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, una vez que ya naciste de nuevo, pues hay que empezar a ver cuál es esa entrada que tenemos al reino. Y hay una lectura bíblica. La lectura bíblica está en Juan 14. ¿No lo tienes por ahí? John 14. No, pues súbele ahí. Ok. Hasta la siguiente, más, ya te Ya. pasaste. Ahí está.
Juan 14, es la lectura de hoy, la lectura bíblica. Está hasta arriba, ahí donde dice, sí, Juan 14, 1 del, bueno, ¿Qué más es lo bien, que estamos viendo? ¿La lección número la 9? lección 9. No, Ahí pues estás, estoy ahí en la estás, 8. ¿no? Estoy en la 8, pues por eso no veo nada. Ahora sí, Ahí Juan estás. 14, 1 al 11. Ajá. Ahora sí, ¿quieres que lo lea? Pues sí, por favor, si eres tan No amable. se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Ujú. Y sabéis que donde voy, a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ajá, que es Juan 14, ¿qué? Juan 14 del 1 al 11. ¿Ya del 1 al 11, tan rápido? ¿Eso leí? Ah, no, No, te falta. me falta, ¿verdad? Sí. Me seguí de la memoria porque, pues, Ujú. entonces dice, Apenas ¿cómo vas en Juan dice? 14, 6. como dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Ujú. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Ujú. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Ok, Por las mismas obras. por las mismas obras. ¿Esto aquí lo puedes regresar? Sliding, Oh, no. ¿no? Por ahí va a No. aparecer. Uy. ¿No? No, así no es, ahí no es. Ok. A ver, es que está un poquito, Piedrita. sí, bastante. Bueno, es Mira, que no está para allá. ahí está para acá, Aquí, ahí está. ok. Damos el slidea y ya queda. Perdónenla, es que viene de provincia. Viene de la hermana república De Wilson. de Wilson. Ok, este es el texto clave para memorizar, que es importante. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero sería necesario que lo recordáramos. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Un texto importantísimo pues para evangelizar, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y de qué se trata eso? ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el camino, porque el único camino al Padre, no hay otro camino más que Él, ¿no? Y lo está diciendo aquí. Bueno, pues en las lecciones anteriores, en la 7 y la 8, tratamos los temas de la conversión, las del nuevo nacimiento, que son esenciales dentro de lo que es el mensaje de Jesucristo. Y yo creo que hay una respuesta importante que, que es una condición indispensable antes de que pudiésemos entrar al reino de Dios. Antes de todo eso, es necesario nacer de nuevo y obviamente antes de nacer de nuevo, pues convertirse. Una vez que ya vimos los dos, digamos las dos partes importantes anteriores, que ya los consideramos, las dos, ¿cómo se dice? Elementos, Los dos temas anteriores. no ¿o qué? temas, sino los dos requisitos para entrar al reino, pues es necesario que tomemos en cuenta ciertos aspectos de la entrada misma, que es el tema de lo que nos atañe el día de hoy en esta lección. Y bueno, pues a modo de introducción, debemos de aclarar que nos referimos, si bien tiene repercusiones futuras, es esencialmente actual
como lo son la conversión y el nuevo nacimiento, entrar en el reino de Dios no es, en primer lugar, entrar en el cielo. O sea, pensamos a veces que entrar al reino de Dios es, pues ya me voy al cielo. Es ante todo apropiarse de los frutos de la obra de Jesucristo. Una vez que consideras la obra de Dios en tu vida, la obra de Dios en mi vida, en ese momento tu vida tiene que empezar a dar fruto. Y es cuando empiezas verdaderamente a entender lo que es el reino y a extender el reino de Dios, ¿no? Y bueno, pues en esta lección ya vamos a hablar de una forma más personal y pues vamos a ver de qué se trata tu entrada en el reino de Dios. El primer punto a considerar es que hay una necesidad de entrar. Y antes que cualquier cosa pasa, tenemos que comprender que la entrada del reino no es como que una opción más en nuestra vida, ¿no? No es nada más eso. Es una necesidad obligada, una necesidad, ¿de qué otra manera se puede decir? Una necesidad, Me iba a decir básica, pero no creo que no sea es la básica, palabra. que es No es una se me va la necesidad palabra. apremiante, Apremiante, así es. que, Sí. que es de gran importancia. O sea que es, híjole, ¿cuál es la palabra? Ya se van muchas palabras en español. Apremiante, desesperada, Bueno, necesitada. sí, que es necesaria, pues, hacerla, ¿no? Hay otra palabra más... ¿Elocuente? Elocuente, perentoria. Ay, cálmate, perentorio. Sí, o sea, si te quedas afuera, imagínate, es una tragedia, ¿eh? O sea, quedarse afuera es quedarse fuera de todo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es una tragedia? Porque fuera del reino, pues, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar? Tenemos que enfrentar necesariamente el juicio, la condenación eterna. La ¿sí? eternidad sin Dios. Que pues Qué mereceríamos mello. por todos nuestros pecados, ¿no? Y aquí hay varias escrituras que vamos a fundamentar esto. Tú vas leyendo una, yo voy leyendo otra. La Ok. primera es Mateo 10, yo leo esa y tú lees la siguiente. Apúntenle los que están ahí. Mateo 10, 14 y 15. ¿Qué nos dice esto? Dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida, les está hablando a los apóstoles, a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Qué grueso, ¿no? Híjoles. Y cuánta gente el día de hoy pues está sin interesarse en el mensaje de Cristo, en el mensaje del Evangelio, en las buenas noticias, ¿no? Es una tristeza y algo trágico. Así es. A ver, ¿qué Mateo diga? 10, 28 dice, No, Mateo, sí, está bien. no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Ajá. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ajá, ok. Ahí Bueno, está. ¿Ahí está qué? Pues una cosa, la gente se va a friquear. Entonces, ¿Dios me va a mandar al infierno? No, No. tu pecado. La Tu falta de Dios, arrepentimiento. tu falta de arrepentimiento, Ajá. porque pues ahí está No, ahorita. y bueno, ahorita Mateo 11, 20 al 24, Mateo 11, 20 al 24, aquí nos va a hablar de ese juicio para los incrédulos. Ujú. Dice aquí, luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué necesario es esto? O sea, no es necesario que vayas a la iglesia nada más, no es necesario que vayas a misa, no es necesario que digas soy bien buena onda, yo no le hago mal a nadie. Es necesario, aquí dice, arrepentirse, ¿sí? O sea, es necesario ir a la iglesia, pero de nada sirve ir Si no si te has no tienes arrepentido, arrepentimiento. pues si nada más vas por pura costumbre De o... nada sirve leer la Biblia si no hay arrepentimiento Ujú. en nuestra vida. Ajá. De nada sirve tener una religión si no hay arrepentimiento de pecado en nuestra vida. Y luego aquí Jesucristo repite partes del Antiguo Testamento donde dice, ¿qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera
echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Era una especie de ritual que se hacía, que ellos hacían, ¿no? Se rapaban, se echaban ceniza, se ponían ropa incómoda, ¿no? Para saber esta falta que habían cometido. Y después, en el 22, les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Y me quedé nada más en el versículo 22, me falta el 23 y el 24. ¿Los tienes por ahí o yo voy al texto bíblico? Vamos al texto. Ok, voy, pero esta es la nueva traducción viviente. Dice, les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. 23. Y ustedes los de Capernaum, acuérdense que Capernaum era una ciudad donde era como que el headquarter, ¿cómo se dice esto? El cuartel de Cuartel Jesucristo general. y sus discípulos, ¿no? Ustedes los de Capernaum serán honrados en el cielo. No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubieran hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio, aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Wow. ¡Ay, nenita! Ay, nanita. No se trata que estemos aquí platicando, que estemos haciendo aquí este estudio con el hecho de infundir miedo a nadie, sino que haya una verdadera convicción y una necesidad de poder entrar al reino de Dios, ¿no? Y bueno, Y como dice Rolando, con Jesucristo o en Jesucristo no hay juicio, pues es la cosa que con Así Jesucristo Él es nuestro abogado. ujú. Él pasa el juicio por nosotros. Si yo voy a leer Mateo 16, Ah, ya lo tengo aquí. ¿ya lo tienes? Bueno, ¿Qué dale. es? Del 25 al something. Sí, dale, something. ¿25 al qué? 25 y 26. Ok. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, Si pero pierdes tu tu- propia alma? Qué grueso. O sea, puedes tener los éxitos, los logros, los certificados. Y que digo, pues no está mal, ¿verdad? Si los tienes, gloria a Dios. Pero, ¿ya los hiciste valer? Algún día un maestro en el Instituto Bíblico nos dijo eso, ¿no? Carlos Martínez. Ya tiene Ay, su papelito. ya tienen su papelito, ya terminaron. Ahora háganlo valer. Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, los papelitos, por mucha Biblia que te sepas, por muchos institutos bíblicos o licenciaturas en teología que tienes, no sirven si no los haces valer. Tu vida en Cristo, el que tú digas amén, gloria a Dios y aleluya, si no lo haces valer, de nada nos va a servir. A nadie le va a servir de nada, ¿no? Mateo 25:46 dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Y ahora sí, léeme Lucas, por favor, no el pato, sino el apóstol. No es el apóstol, no era apóstol, ¿verdad? No, era el Medici. Sí, Lucas 13:3. al 5, ¿Hasta el 5? sí. No. Y luego yo voy a 13:3 leer y un- luego el 5. Yo voy a leer un versículo bien largo después. Dice, ay, pero es que viene desde antes, lo leo antes. ¿Piensan que estos galileos eran peores pecadores que las otras personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera, dice. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Ujú. Ok, y después viene ahí la parábola del rico y de Lázaro, que muchos de ustedes ya la conocen, pero la vamos a leer, no está por demás, ¿no? En el versículo 19 de este capítulo de Lucas, Lucas 16, del 19 al 31, nos dice, Jesús dijo, acuérdense que las parábolas eran como que las bolitas de plastilina, los palitos y los, ¿cómo se dice? Y bolitas, ¿no? Ujú. Para que el Señor explicara y nos explicara a los que las leemos lo que es el reino, ¿no? Entonces Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino de la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro. No Lázaro el que era amigo de Cristo, esta es una parábola.
que Cristo Es una está... historia Es una inventada. historia inventada. Quien estaba cubierto de llagas mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las obras de la mesa del hombre rico. Los perros venían y le lamían las llagas abiertas. El espíritu. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Versículo 24. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada, así que él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustias. Además hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: Por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. ¿Y qué le dice padre Abraham? Desde Si no él. escuchan a Moisés Mentira. y a eso. los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Qué severa es esta parábola enseñándonos lo que es el reino de Dios. Y hay gente que va a ver los milagros así enfrente de ellos y no se van a arrepentir. Qué triste caso. Y como decíamos al principio, es una tragedia, ¿no? Ok, vamos al siguiente punto. Aún bajo un punto de vista meramente temporal, es una tragedia quedarse fuera del reino, porque en esas circunstancias experimentarás continua satisfacción. Juan 14:13, ¿lo tienes ahí? Juan 14. No. 13, insatisfacción. ¿Dónde está? Juan 4:13 nos dice: Jesús contestó: Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. 4:3. Sí, después, ¿qué es lo que va a experimentar? Esclavitud espiritual. Juan 8:34, a ver si Ah, lo es- tienes tú. Jesús contestó: Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así es. Y bueno, en definitiva, alguien que no se arrepiente, ¿qué es lo que va a estar llevando a cabo? La abominable voluntad del enemigo, del diablo. Esa es una realidad. Y aquí hay un versículo, Juan 8:44, dice: Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, Sopas. y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Esto quiere decir diablo, mentiroso, ¿no? Solo en el reino de Dios, puedes encontrar la paz. Cuando verdaderamente entiendes lo que es el reino de Dios. Y yo no sé si ya lo puedes definir ahorita que estamos platicando, pero el reino de Dios lo empiezas a vivir desde el momento en que el Espíritu Santo sella nuestra vida, sella nuestro corazón. En ese momento hay una entrada clara al reino de los cielos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a extenderlo. ¿De qué manera? Pues siguiendo obedeciendo el Evangelio, obedeciendo las enseñanzas de Cristo, siendo guiados en el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde podemos empezar a ver las bondades del reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo no sé si alguna vez has ido a un viaje misionero, si has ido a una campaña de evangelismo. ¿Qué pasa después de que sucede esto? Una campaña de evangelismo, un viaje misionero. Regresas bien cansado. Es una verdad real. Y bien inspirado. Regresas cansado, pero la verdad es que hay algo en tu corazón que tiene paz, una paz interior impresionante. O sea, la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entender, viene a ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo correcto y lo que Dios nos ordena hacer. Vayan por el mundo y ¿qué?
id por el mundo y... Ay, se me fue Y el... tuve una- prediquen. y predicar el evangelio, bueno, Sí, a toda criatura. así es. Entonces, hay una satisfacción maravillosa, ¿no? Y compartir esa esperanza de gloria que Cristo ofrece no tiene precio, como dice el anuncio. Sí, poder Ay, llevar al... Por favor, no digas, no cites ese anuncio. ¿Cuál? De no tiene precio. Porque no, hombre. Bueno, sí tiene precio. Todas las ¿Saben cuál fue el telenoveleras precio? les encanta. ¿Saben cuál fue el precio? La cruz de Cristo. Sí tuvo un precio bastante grande, ¿no? Y compartir eso es importantísimo para todos nosotros. Ok, ¿hay falsas entradas en el reino? Sí que las hay. Sí que las hay. Y te voy a pedir, Diana, que leas eso de las falsas entradas, por favor. Si malo es no entrar en el reino, peor aún, si cabe, es entrar falsamente. Es decir, creer que has entrado cuando en realidad sigues fuera. Quizás eres una persona religiosa que asiste a la iglesia y tiene cierta moralidad. Ujú. Si es así, ten en cuenta que es posible estar cerca sin haber llegado a entrar en el reino. Así es. En Marcos 12:34 nos dice, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Cuál es el contexto de esto? Pues Jesús estaba ¿en dónde? Estaba en el templo enseñando, ¿no? Y entonces, déjenme ver, era un maestro de la ley y este maestro de la ley pues estaba ahí tratando de cuestionar, no en mala onda, sino trataba de que le dieran respuestas, ¿no? Y total que decía este maestro, has hablado la verdad, le dice Jesucristo. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Y entonces, si viene el versículo que le leímos, a ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, ¿eh? Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacer más preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque le habían preguntado al Señor, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Amarás a tu Dios con todo, ahora sí que con todo, va con todo cuando amas al Señor. El punto número 2, dale. Entrar falsamente, los que sin haber nacido de nuevo, entran falsamente, los que sin haber nacido de nuevo efectúan una limpieza moral en su vida, solo para comprobar que esto no les da la victoria sobre el pecado. ¿Habrá mucha gente así el día de Ay, hoy? ¿cómo no? ¿Sí? ¿Tú crees? No, pues ahora está todo, lo manifiéstalo y purifícate. Y decláralo. No, y aparte es híjole. así como... Ay, Dios mío. Manifiéstalo, ese es el rollo de que tú di cosas positivas. Hace poco me llevé y todo a eso pasará. me agüité tanto de ver a una persona que quiero mucho, un americano, que estaba allí en su congregación y de repente estaban ahí con el trapito ungido, como un sayal ahí ungido y tenían que ir y tocarlo. Dios mío, yo dije, ¿de verdad? ¿De verdad? Pues ¿a dónde estamos llegando? O sea, ¿qué se necesita hacer para verdaderamente convencerse de que la entrada al reino es otra cosa, más allá? Y es una cuestión espiritual. Es una cuestión del alma. No es algo físico, no es algo tangible, no es algo que puedas tocar. La fe no es algo que puedas ir y comprar en la farmacia o en la tlapalería, ¿sí? En la ferretería. La fe es intangible. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si la fe se pudiera tocar, si fuera tangible, pues ya no es fe. ¿Sí? Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que obrar en nuestros corazones. Lucas 11, 24 al 26. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. Ay, hablé como espíritu, ¿te fijas? Como chonco. De modo que regresa y encuentra
que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus Ay, qué más malignos. Aquí padre. vamos a hacer el reventón a otros espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esta persona queda peor que antes. Sí, Ok. o sea, hay gente, estamos hablando de las falsas entradas al reino de Dios. Ujú. Y esta falsa entrada, hay gente que cree que está bien, no, yo ya estoy limpio, no, ya el Señor ya me perdonó, pero no ha habido un arrepentimiento sincero, ¿no? Sino ha habido una acción tal vez religiosa, tal vez de, pues a ver, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos el Evangelio. Pues tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y ya estuvo. Ya, como si fuera una receta. Sí, como si fuera una receta. Y digo, sí, la Biblia te habla que es importante que nosotros con nuestra voz, con nuestra boca, con nuestras palabras, le digamos al Señor que estamos arrepentidos. Eso es una oración. Pero la oración tiene que venir en la convicción que tenemos nosotros, que el Espíritu Santo nos ha convencido de que necesitamos el perdón, que necesitamos un Salvador. Porque si nada más lo hacemos como receta de cocina, como dice Diana, pues nada va a pasar, ¿no? Nada va a pasar. Entonces ahí es donde podemos ver eso. Otra, entran falsamente los que confiando en milagros y otras señales externas no buscan realmente a Dios. Léeme Mateo 7, 21 al 23, por favor. Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo, ay, perdón, se me cuadra por aquí. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Ándale. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ujú. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Ujú. ¿Y qué Pero va a yo decir? les responderé, nunca los conocí. Toma. Aléjense de mí ustedes que violan Hacedores de las maldad. leyes de Dios. Qué barbaridad. Qué fuerte, ¿no? Qué feíto. ¿Te imaginas que llegues al cielo? Sácate, yo no te conocí. Oye, Señor, si yo predicaba todos los domingos. Pero yo era la de que... pues, Si yo era decán, si yo era el que me volaba las limonas. Imagínate, qué fuerte, ¿no? Ay, Dios, qué pacientes con nosotros. Ok, número 4. En definitiva, entran falsamente los que sin haber entrado por la puerta de la conversión y el nuevo nacimiento practican un cristianismo puramente nominal, es decir, son un número más. Ujú. Sí, llenan las iglesias y les encanta la música y dicen gloria a Dios y aleluya, pero no hay un convencimiento de quién es Cristo en su vida, ¿no? Y pues es muy parecido al auténtico, ¿no? Pero totalmente inútil en el día del juicio. O sea, qué fuerte está esto. Mateo 13:36, léemelo y yo leo el... no, del 36 al 43. Si quieres yo lo leo, luego tú sigues con el Mateo 15. Mateo 13, del 36 al 43 nos dice lo siguiente. Y aquí otra parabolita. Es la parábola del trigo y la maleza, ¿no? De la cizaña. Jesús luego dejó a las multitudes afuera y entró a su casa. Sus discípulos le dijeron, por favor explícanos la historia de la maleza del campo, Señor. O sea, estamos bien piedrotas. Jesús le respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. O sea, la semilla de Dios es buena. Aquí, punto. O sea, el problema es la tierra donde cae. La semilla de Dios es buena. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. ¿Sí? La buena semilla, como la semilla de mostaza. Ah, qué bonita. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno y el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles, ¿no? A ver, ya me perdí aquí. ¿Dónde estamos? Mateo 13:36 al 43. Es que aquí no me lo dio completo el texto. Pues bájale. Al maligno. El versículo 39 dice, el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, ¿sí? Y los cosechadores son los ángeles. Tal
como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Híjoles. Híjole. Hay gente con la conciencia cauterizada el día de hoy, ¿verdad? Muy fuerte. Pues vemos ya los crímenes, ya son, Ya. ahora sí que son increíbles. Lo Sí, que ve no, uno en la no, tele, ya. ya no lo puede uno ver. Dice, los ángeles los Dice que arrojarán. también están los que hacen teatros. Oh, los hipócritas. Los hipócritas. Así es. Dice aquí, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de tu Padre, de su Padre. Todo lo que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ya Sí. ven, escuchemos. A ver, entonces léeme Mateo 15, del 8 al 9, por favor. Ok. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, Ujú. porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ajá. Pues estamos hablando de la puerta falsa y estamos viendo profesamente los versículos que nos hablan de estas puertas falsas. Aquí está Mateo 22:14 que nos dice, cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y mano y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Wow. Híjole. Y léeme después Mateo 1 al 13, y No. pícale al texto, ¿no? Mateo 1 al 13. No, Mateo 25 del 1 al 13. Pero tienes que picarle en el texto. Si quieres yo lo leo. Ya lo tengo aquí. Del 1 al 13. Ahí les voy. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor. Estoy leyendo una versión moderna. Ajá. Que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Micha y micha. Ahí. Igual que ahora. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Ujú. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. En la medianoche se despertaron ante el grito de ¡miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras, ¡ay, por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron fuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Así que los profetas y todos esos gurús que andan por ahí en la televisión que dicen, ya el Señor me reveló cuándo va a venir Jesucristo, no les crean. No les crean. Nadie sabe ni el día ni la hora. La palabra de Dios es bien clara a ese respecto. Y bueno, pues el tema que hemos estado viendo hoy y que vamos a continuar, hasta aquí le vamos a parar, es acerca de la entrada al reino, ¿no? En esto que es el mensaje que está basado en todo lo que son los puntos que marcan los evangelios de Jesucristo, ¿no? Recordando, ¿cuál es la lectura, más bien el texto clave para memorizar? Ya todo el mundo lo sabemos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el texto clave que es importante que todos memoricemos. Después ahí vimos uno de los puntos, que hay una necesidad de entrar al reino de Dios, ¿no? Y que esta entrada no es una alternativa, sino es algo que apremia, algo que es
necesario Ujú. y que quedarse afuera resulta como una tragedia, ¿no? Y después, el punto que vimos ahorita, que hay muchas falsas entradas, ¿sí? Esa es la quimba. Esa es la quimba que quiere entrar, no al reino precisamente. Entonces, hay formas de entrar al reino, pero hay muchas formas que son falsas y que tenemos que tener cuidado de eso, ¿no? ¿Cuáles son algunas de ellas? Pues la religiosidad, por ejemplo. ¿Qué otras? Bueno, pues la mentira. Hay gente que te miente con facilidad diciéndote que es cosa de Dios y no es eso. Las gentes que no han recibido a Cristo, que no han nacido de nuevo, también, ¿no? Y tratan de lavar sus penas moralmente, ¿no? ¿Cómo se dice? De, ¿cómo se dice esto? Purificarse o qué. Sí, de bañarse en pureza, ¿no? Y la realidad no se han arrepentido, ¿no? Y son personas que a lo mejor son buenísima onda, ¿sí? Pero eso no los va a llevar a ser parte del reino de Dios, ¿no? Y hay gente que trata de ir por atrás de los milagros, ¿no? Las señales, las maravillas, pero en realidad nada más son metiches No, o o chismosos. no buscan a Dios, No, buscan el milagrito. no, sí, así es. Y cuando el milagrito se concedió, pues ya. Ajá. O buscan el bienestar. Eso últimamente, chicos, después de la pandemia se ha visto mucho. Todo va bien con Dios mientras todo estaba bien y estable. Y nada más viene una pequeña prueba o algo y ya nos rajamos. Ujú. Entonces realmente a lo mejor, como dice aquí, eran falsamente, dice que sin haber nacido de nuevo efectuaron una limpieza moral. Aquellos entrar en el reino, pero aún estar ahí falsamente, creer que has entrado cuando en realidad sigues fuera. Sí. Eso es bien importante. Es como alguien que van a cruzarlo la frontera, los coyotes, y lo dejan antes del río, en otro río, que no es el río Bravo. A muchos les ha pasado eso, ¿no? Es lo mismo. Sí, creer que has entrado y que estás fuera. Bueno, me pongo a pensar como por ejemplo, Por ejemplo. yo que trabajo mucho con cosas así artísticas y eso, ¿no? Con la gente llega y yo voy a audicionar porque yo bailo, Ujú. yo toco el violín. Y llegan Y ya bailaste, le y dice. digo, ellos creen. O sea, ellos creen que tocan el violín, Están engañados, ¿cómo se dice? pero no, están no han entrado. Falsamente engañados, ¿no? Como decía Los engañó la bruja. Sí, sí. O sea, que creen, no, yo bailo. No, y llegan y les dices, a ver, dale. Y dices, están sinceramente engañados. Sí, Ellos creen que bailan, ellos creen que cantan. y hay mucha gente en las iglesias también sinceramente engañados, que los engañó la bruja diciendo, no, tú ya eres cristiano, no, tú ya eres bien religioso porque dices gloria a Dios y levantas tus manos, ¿no? Y están realmente engañados porque Decir, no les entrando. gusta estudiar la palabra, no les gusta ir más allá, no les gusta ir una segunda milla. Esa es una realidad. Y que vamos persiguiendo o queremos pensar que porque soy una persona religiosa, que porque ando haciendo... Bueno, pasa muchísimo con las personas que voy a dejar de comer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tales sacrificios, porque así Dios me va a querer más. Ese es un Es una cristianismo entrada falsa, externo, es ¿no? una entrada falsa. Así, Creemos externar que todo, eso ¿no? nos acerca a Dios, pero realmente seguimos Sí. afuera. Está como el fariseo y el cobrador de impuestos que están los dos ahí en la sinagoga, ¿no? Y uno está, pero muerto de la pena y el otro no. Pero en fin. Y eso ya no se los voy a leer porque ya lo han leído muchas veces. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y la próxima Salsa semana Santa. Diana les va a dar la clase. No. Sí. Que son las dificultades para entrar en el reino de Dios y la manera de entrar. Oye, Así que, híjole, tengo es muchos muchísimo. shows. Sí, el miércoles también. Sí. ¿El miércoles también? No, en la mañana. Ok, bueno chicos, pues, ¿quién estuvo por ahí conectadazo? Uy, muchillos. Reyito Jaimes, Reyito. Diego Malta, Rolando Ramírez, Monita, Bernardo desde Kentucky Fried Chicken, Ajá. Vani, Rocío Castañeda. Hola Vani, hoy te vi ya pasar. dije, Rolando No te Ramírez, paraste. Gloria Yoyis Arellano, Beto González, no sé, es nuevo. Don Ah, hola, Catito,
Alma Cecilia, María Jessica Desde Navarrete. México, Distrito Federal. Así lo es. Así es. Bueno, Ya los estaré visitando allá en México. Rolas, invítame unos tacos. rolas. Rolando, ¿sigues ahí en México? Ok. Pues vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho por este día, esta noche, que pues tú nos muestras las cosas a través de tu palabra y nos haces entender tantas cosas que son importantes para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra salud espiritual, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que el día de hoy se ha conectado, por cada persona que está escuchando tu mensaje, Señor, que no, en realidad no es nuestro, es tu mensaje, Señor. Yo te pido que abras nuestros ojos espirituales, Señor, y que nos hagas crecer cada día más, Señor, para gloria y honra tuya. Así Bendito es. seas, Señor, y bendecimos a cada persona que pues está allá del otro lado de la pantalla. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Tengo el chicos. pelo más blanco que tú porque me lo pinté. No. No, ¿quién dice? Porque me ha sacado canas verdes. Sí, Por eso. ajá. Yo estoy más blanca, aunque soy 10 años más chica que él. No, no tanto, 9. 10 años. Pero me han 9, sacado 9. canas verdes. Los alumnos, No están yo qué, a verdes, mí no no, que están no me tan echen la verdes. culpa. A mí que no me cuelguen milagritos. Milagrilos. ¿Eh? Ok, pues amigos. Ok, chicos, bueno, pues nos vemos. Que Dios los bendiga. Ya no pudimos echar música. ¿Y saben qué? Ya no queremos echar música. Porque nos cortan. Porque luego cortan las transmisiones. Qué gacho los del Face, ¿no? El Face. Pero bueno, Bueno, así pero es la de que vida. estuvimos juntos, La estuvimos podemos juntos. cantar. La cantamos para que Como nos va a salir desafinada, esa no nos la corta. esa no nos la van a cortar. Bueno, chicos, que Dios los bendiga. Estamos al pendiente de lo que ocurre la siguiente semana. Y oren por nosotros, bueno, por mí. Voy a ir a una conferencia de pastores en México. Cuídense. Y cuídense mucho. Adiós, Yogis. Sí. Bendiciones también para ti. Tenemos desayuno de mujeres este sábado, chicas. Aquí en Semilla 9:30, Carolina. Semilla Carolina. Así que no se la pierden. See you later, alligators. Bye. Bye.